Saludos, amantes de la historia. Sin duda uno de los presidentes más conocidos de la historia de México ha sido Benito Juárez, un hombre que creó algunas de las leyes que permitieron la separación de la Iglesia y el Estado, y que además de defender estos logros, durante la conocida como Guerra de Reforma, llegó a defender la soberanía nacional durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Sin embargo, pocos saben de qué forma tan accidentada fue que llegó a ser presidente por primera vez, o cómo fue que se ganó su título de Benemérito de las Américas. Quédense conmigo para conocer 6 curiosidades sobre Benito Juárez. Un hombre de baja estatura. Aunque por este canal ya han pasado otros personajes históricos cuya altura era bastante reducida, como el caso de Hernán Cortés con su 1,60 o Francisco I. Madero con su debatible estatura entre el 1,48 y el 1,57, Benito Juárez es probablemente el presidente más bajo de la historia de México, pues según algunas fuentes, su estatura rondaba el 1,37, lo que lo hacía una figura bastante bajita incluso para su época. Una infancia difícil. La vida de Juárez no fue nada fácil desde el inicio. Con apenas 3 años de edad, Juárez quedó huérfano, quedando a cargo de sus abuelos, quienes al poco tiempo fallecerían también, quedando finalmente bajo la protección de su tío Bernardino Juárez. En esos tiempos, el joven Benito comenzó a trabajar en el campo, sirviendo principalmente como peón y pastor de ovejas. Asimismo, su origen indígena le reducía las posibilidades de ascenso social en un México que, aunque independiente, seguía muy apegado a las distinciones raciales de la época colonial, perdurando el rechazo que las clases altas tenían por la población indígena. De hecho, el origen de Juárez sería una característica que sus adversarios usarían para atacarlo o burlarse de él. Pese a estas dificultades, Juárez aspiraría a cosas más grandes que las que el destino le deparaba en su pueblo natal, por lo que a los 12 años decidió fugarse para ir a probar suerte a la ciudad de Oaxaca, aun cuando en ese entonces no terminaba por dominar siquiera el español. Se dice que la fuga de Juárez pudo originarse tras el extravío de una de las ovejas bajo su cuidado, por lo que el joven Benito optaría por fugarse antes que enfrentarse al castigo que le deparaba. En Oaxaca conocería a su nuevo protector y futuro suegro, Antonio Maza, además de comenzar sus primeros estudios, mismos que fueron infructuosos por la discriminación que sufrió Juárez por su origen indígena, lo que le llevó finalmente a estudiar en el seminario. Un rápido ascenso. A pesar de los obstáculos a que se enfrentó Juárez durante su juventud, demostró ser un alumno aplicado obteniendo altas notas en el seminario, y aunque llegó a Oaxaca sabiendo únicamente los aspectos básicos del español, terminaría sus estudios sabiendo además latín, francés e inglés. Durante sus estudios en el seminario comenzó a mostrar un interés por la jurisprudencia, lo que le llevó a estudiar Derecho. En aquel entonces el estudio del Derecho era una carrera sumamente respetada, no solo por el manejo de las leyes, sino que era considerada una de las carreras civiles con mayor posibilidad de ascenso político, aspecto que terminó por desarrollar el propio Juárez. En un periodo de 16 años, tuvo un ascenso meteórico, pasando de ser un simple abogado a ser el rector del Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, ministro de la Corte de Justicia del mismo estado, diputado local y entre otros tantos cargos, llegó finalmente a gobernador del estado de Oaxaca. Su tiempo al frente del gobierno de Oaxaca coincidió con la guerra con los Estados Unidos, por lo que tuvo que organizar medidas para apoyar la defensa del país. Sin embargo, una de sus acciones más destacables y que le traería consecuencias en el futuro fue el haberle negado el acceso a Antonio López de Santana, quien tras su derrota con los estadounidenses iba camino al exilio. El exiliado tabacalero. Cruzarse en el camino de Santana era algo peligroso. Al ser uno de los hombres más influyentes de su época, el caudillo podía acabar con la carrera política de su oponente con rapidez. Incluso cuando se creía estar a salvo de él durante alguna de sus incontables caídas, siempre existía la posibilidad de que regresara como ya había hecho en numerosas ocasiones. Tal fue el caso en 1853, cuando Santana volvería para el que sería su último mandato presidencial, pero igualmente el más dictatorial de todos. Santana era un hombre vengativo y no olvidaba fácilmente las ofensas hacia su persona, por lo que al llegar al poder rápidamente buscó desquitarse de la ofensa de Juárez. Ese mismo año Benito Juárez sería apresado por los militares en Oaxaca. Tras permitírsele despedirse de su esposa, fue trasladado a Veracruz, donde pasaría un tiempo encerrado en el castillo de San Juan de Ulúa, el cual además de ser una fortificación militar, fungía como cárcel a donde iban a parar numerosos presos políticos de la época.
Para fortuna de Juárez, su estancia en Ulúa fue breve, pues el destino que se le deparaba era el exilio. De Veracruz salió con rumbo a La Habana en Cuba, para tiempo después viajar a Nueva Orleans, lugar donde conocería personajes como Melchor Ocampo, quien sería otra de las figuras políticas clave de los años siguientes. El exilio no solo implicó la expulsión del país, sino que Juárez también se vio obligado a empezar desde cero nuevamente. Para sobrevivir en el extranjero tuvo que aceptar todo tipo de trabajos, entre los que destacó su trabajo elaborando puros y cigarros en una fábrica en Nueva Orleans. Por suerte para Juárez, esta situación no duró mucho, pues ante la inestabilidad del gobierno de Santa Anna, decidió volver para prestar sus servicios en la Revolución de Ayutla, misma que llevaría a los liberales al poder. Presidente por necesidad. Curiosamente, el hombre que sería conocido como el Benemérito de las Américas no llegó por primera vez a la presidencia del país porque él lo quisiera, sino porque las circunstancias le llevaron a ello. Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, Juárez formó parte del nuevo gobierno liberal que se estaba gestando, primero con Juan Álvarez a la cabeza y posteriormente con Ignacio Comonfort. Durante este tiempo daría algunos de sus principales aportes a la política mexicana, al promulgar la que sería conocida como Ley Juárez, que limitaba el fuero militar y eclesiástico, obligando a que los integrantes de estas dos instituciones fuesen procesados por un juzgado civil cuando la situación lo meritase, en lugar de ser procesados por sus propios juzgados como se venía haciendo hasta entonces. No obstante, un aspecto que influiría en el futuro de Juárez fue su nombramiento como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel entonces, la ley estipulaba que en caso de que el presidente de la República faltase por alguna razón, sería el presidente de la Suprema Corte quien asumiría el cargo. Si bien esto no era algo común, en diciembre de 1857 el puesto de Juárez cobró una relevancia inusitada. En ese mes, las fuerzas del general Félix Zuloaga proclamaron el Plan de Tacubaya, que buscaba poner freno a las leyes de reforma. Sorpresivamente, el presidente Ignacio Comonfort se adhirió al golpe de Estado en su contra, por lo que arrestó a los miembros de su gabinete que no apoyaban el Plan de Tacubaya, entre ellos el propio Juárez. No obstante, poco después, el propio Comonfort fue obligado a dimitir por los golpistas que había apoyado. Acto seguido, emprendió el camino al exilio, no sin antes liberar a Juárez, quien rápidamente se trasladó a Guanajuato, donde en conjunto con Manuel Doblado organizaron la resistencia en contra del levantamiento de Tacubaya. Fue aquí donde los aliados de Juárez lo reconocieron formalmente como presidente de la República al seguir los lineamientos marcados por la ley. De este modo, las circunstancias hicieron que Juárez llegase a la más alta posición política del país en un periodo de gran crisis. El Benemérito de las Américas. El tiempo que le tocó vivir a Juárez estuvo caracterizado por algunas de las mayores crisis políticas y militares de su época. De hecho, la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa fueron dos episodios que marcaron el futuro de México, y en ambos casos Juárez lideró al bando ganador. Si la Guerra de Reforma fue un conflicto interno, la Intervención Francesa tuvo un eco mayor al considerársele un conflicto internacional que involucró a países europeos. De modo que el desarrollo de la Guerra de Intervención Francesa fue seguido con atención por otros países de América, quienes veían en la intervención en México una amenaza para la independencia y soberanía tanto de México como del resto de países latinoamericanos. Ante la inminente victoria del gobierno de Juárez sobre el imperio de Maximiliano, pronto comenzó a llegar el reconocimiento de distintos países de América. De entre ellos, dos países fueron los que cabe destacar. El 1 de mayo de 1867, cuando el sitio de Querétaro ya tocaba su fin, el Congreso de Colombia decretó otorgar al presidente Juárez el título de benemérito, que significa digno de galardón. El decreto que otorgaba este reconocimiento decía lo siguiente: el Congreso de Colombia, en nombre del pueblo que representa y en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que el señor Benito Juárez, en su calidad de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ha desplegado en defensa de la independencia y libertad de su patria, declara que dicho ciudadano ha merecido bien de América y, como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana, dispone que el retrato de este eminente hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso de 1865 le tributa en nombre del pueblo de Colombia este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. A pocos días del reconocimiento colombiano, el gobierno de la República Dominicana hizo lo propio, agrandando el reconocimiento de Juárez. El 11 de mayo de 1867, el Congreso Dominicano decretó nombrar a Juárez como Benemérito de la América, en virtud de la victoria que estaba obteniendo sobre el imperio en México. De este modo, tal hazaña le otorgaría uno de sus títulos más famosos.
Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!